Hay momentos en la vida en que todo parece perder el sentido. Y sin embargo, algo dentro de ti comienza a brillar con más fuerza. Una pequeña chispa, una incomodidad, un susurro invisible que te dice, esto no es todo. Hay algo más. Pero, ¿por qué? Si estás despertando, la vida parece tan confusa, tan solitaria y, a veces, tan dolorosa. ¿Y por qué tantas personas hablan de evolución espiritual, pero tan pocas parecen realmente transformadas? La respuesta no está en frases motivadoras ni en recetas de manifestación instantánea. La verdadera transformación es mucho más profunda. Y para vivirla, necesitas recorrer un camino que no es lineal, pero sí revelador. En este video, vamos a caminar juntas por las 5 etapas del despertar espiritual. Etapas que no encontrarás en redes sociales ni en libros de autoayuda. Son portales reales, crudos, incómodos y, a la vez, increíblemente hermosos. Cada fase es un renacimiento silencioso. Y cuando comprendes lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, todo cambia. La confusión se vuelve claridad. La caída se vuelve propósito. Antes de comenzar este viaje, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada etapa que vas a descubrir hoy puede resonar en lo más íntimo de tu alma. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu vida se estaba desmoronando, pero en el fondo sabías que algo dentro de ti estaba despertando? Queremos leerte. Tu historia podría ser justo la señal que otra mujer necesita para no rendirse. No empezó con una voz, ni con una visión. Comenzó con una duda suave, casi imperceptible, como un murmullo entre pensamientos. Una sensación sutil de que algo en la vida no estaba del todo bien, aunque todo pareciera estar en su lugar. Tenía un trabajo estable, una rutina definida, relaciones que funcionaban, al menos en apariencia. Pero en medio del silencio cotidiano, surgía una incomodidad que no podía nombrar. No era tristeza, tampoco ansiedad. Era algo más profundo, un vacío sin forma que parecía habitar debajo de todo lo conocido. Durante mucho tiempo, ignoró ese susurro interior. Lo tapó con productividad, con metas, con obligaciones. Pero esa sensación no desaparecía. Al contrario, crecía en los espacios de pausa, en los momentos de quietud. Y cada vez que se atrevía a mirar hacia adentro, esa pregunta sin palabras volvía con más fuerza. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y por qué todo esto me resulta tan ajeno? Así comienza el primer umbral del despertar espiritual. No con certezas, sino con fracturas. No con respuestas, sino con grietas en la identidad que hasta entonces parecía sólida. Los sabios lo llaman el sueño cósmico, una existencia automatizada, vivida desde programaciones heredadas, donde creemos ser lo que otros esperaban que fuésemos. Los pensamientos que repetía no eran realmente suyos. Venían de voces antiguas, la familia, la cultura, la escuela, incluso las redes sociales. Su forma de reaccionar ante el mundo estaba moldeada por un guión que nunca escribió, y, sin embargo, lo representaba a diario, como si fuera la única opción. Era como vivir dentro de una obra de teatro, sin saber que había un escenario, como soñar profundamente sin sospechar que se está soñando. En ese nivel de inconsciencia, todo parece real, las alegrías, los logros, los miedos. Pero hay un momento, uno solo, en que algo tiembla. Y en ese temblor, una parte de ella comienza a despertar. No sabe todavía que la espera más allá del telón. No tiene idea de cuántas máscaras deberá soltar. Pero lo cierto es que ya no puede volver atrás. Porque una vez que escuchas ese llamado invisible, ya no hay silencio que pueda contenerlo. A veces, despertar no parece una bendición. Parece un desastre. Después de meses sintiendo ese vacío silencioso, algo en su mundo empezó a romperse. No fue una explosión externa, sino un colapso interno. Las cosas que antes le daban seguridad dejaron de tener sentido. Los objetivos que la motivaban ya no despertaban entusiasmo. Las conversaciones repetidas, los lugares de siempre, incluso su propia voz, todo sonaba lejano, como si estuviera observando su vida desde afuera. Fue entonces cuando llegó la crisis. No una crisis cualquiera, sino una que tocaba su núcleo más profundo. Podía haber sido una pérdida, una enfermedad, el fin de una relación o simplemente un cansancio existencial acumulado. Pero el efecto fue el mismo. Su realidad se desmoronó. Lo que antes parecía sólido, se volvió frágil. Lo que antes guiaba sus pasos, ahora se mostraba hueco. Y por primera vez, no había certezas a las cuales aferrarse.
La mayoría lo llama colapso. Los antiguos lo llaman catástrofe divina, porque cuando el alma está lista para crecer, todo lo que ya no vibra con su verdad comienza a caer, no como castigo, sino como limpieza, como un rayo que ilumina la noche y revela todo lo que estaba oculto, incluso dentro de ella misma. En medio del caos, empezó a preguntarse, ¿estoy perdiendo la razón o estoy saliendo de una ilusión? La respuesta no llegó de inmediato, pero había señales, pequeñas, sutiles, casi invisibles. Una sensación de estar más viva dentro del dolor que en todos los años de falsa comodidad. Una intuición de que, aunque doliera, este quiebre tenía un propósito. Era como si alguien hubiera encendido las luces en medio de una película hipnotizante. Y ya no podía fingir que era real. Sabía que algo se había roto, pero también intuía que algo nuevo quería nacer. Aún no tenía palabras para explicarlo. Solo sentía que, pese a todo, algo en ella estaba cambiando. No era una pérdida, era un parto. Y como todo nacimiento, venía con sangre, miedo y un umbral. El de dejar de ser quien siempre pensó que era, para empezar a recordar quién siempre fue. Cuando el polvo del colapso comenzó a sentarse, algo inesperado ocurrió. No fue una gran revelación, ni una visión sobrenatural. Fue algo mucho más sutil. Una pausa, un instante de claridad en medio del caos. Allí, en ese espacio vacío donde antes había certezas, nació un nuevo tipo de percepción. Miraba el mismo cielo, pero lo sentía diferente. Escuchaba el mismo silencio, pero ahora tenía eco. Los números empezaron a repetirse. Las coincidencias parecían mensajes. Los sueños se volvieron tan vívidos que al despertar, sentía haber vivido otra vida. No sabía si estaba perdiendo la razón, o ganando algo que antes no podía ver. En este punto del viaje, todo se vuelve extraño. La realidad no cambia, pero la forma de experimentarla sí. Es como si una puerta se abriera en lo más íntimo de la mente, revelando dimensiones que antes parecían fantasía. Leía frases que le hablaban directamente al alma. Caminaba por la naturaleza y sentía una conexión inexplicable con cada hoja, cada sombra, cada pájaro. Era como si todo le estuviera susurrando verdades que nadie más parecía escuchar. Algunos días, esa expansión la llenaba de asombro. Otros, de miedo. Estaba volviéndose demasiado sensible, o finalmente estaba sintiendo de verdad. Esta etapa del despertar es delicada, porque quien la atraviesa comienza a ver el mundo con otros ojos, pero aún no tiene un lenguaje claro para explicarlo. Y lo más peligroso no es el asombro, sino el apego a lo extraordinario. Muchos se pierden aquí, persiguiendo señales, coleccionando experiencias místicas, buscando certezas espirituales como quien colecciona trofeos. Pero el despertar no es una vitrina de milagros. Es una transformación interior que exige presencia y humildad. Ella empezó a notar que su intuición se afinaba. Ya no necesitaba tantas palabras para entender a las personas. Ya no buscaba tanta aprobación para actuar. Su centro comenzaba a moverse del ruido exterior hacia una voz interior que, aunque suave, era firme. Y aunque el camino seguía sin mapa, una cosa estaba clara. Había dado un salto invisible. Uno que no podía mostrar con pruebas, pero que cambiaba todo desde dentro. Después del salto, vino el silencio. No ese silencio que duele por vacío, sino uno distinto. Un silencio fértil. Un espacio donde todo lo aprendido comenzaba a tambalearse. Ya no se trataba de descubrir algo nuevo. Se trataba de soltar. Soltar ideas, roles, nombres, historias. Cada día sentía que algo dentro de ella se caía, como una capa vieja que ya no le pertenecía. Era como quitarse una prenda tras otra, hasta encontrarse desnuda frente al espejo de su alma. Y allí, sin adornos ni disfraces, surgía una pregunta más profunda. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? No tenía una respuesta clara, pero sabía que no era la mujer obediente que complacía para ser aceptada. Tampoco era la profesional, incansable que medía su valor en logros. Ni siquiera era la espiritual que buscaba iluminación como si fuera una medalla. Era algo más antiguo, algo que estaba debajo de todo eso, esperando ser recordado. Esta etapa no es fácil. Implica enfrentarse con verdades incómodas, reconocer que muchas decisiones se tomaron desde el miedo, que muchas relaciones fueron sostenidas por inercia, que incluso los sueños fueron heredados, no elegidos. Es la gran desprogramación. El momento en que comienzas a ver cuántas creencias han guiado tu vida sin que te des cuenta. Y aunque parezca solitario, no es un castigo.
Es el inicio de la libertad. Las personas comienzan a reaccionar distinto. Algunas se alejan sin explicación. Otras se sienten incómodas con tu nuevo brillo. Y es que cuando dejas de actuar el papel de siempre, el guión entero se desarma. Pero en lugar de tratar de arreglar lo que se cae, ella decidió observar, dejar que lo falso se desmorone, permitir que lo auténtico, aunque tímido, comience a surgir. Era un trabajo interno, silencioso, invisible para el mundo, pero inmenso en su impacto, porque cada pequeña renuncia a lo impuesto abría espacio para algo real, y en medio de esa desnudez espiritual, empezaba a sentirse más viva, más presente, como si por fin estuviera caminando sin muletas, aunque aún no supiera exactamente hacia dónde. Antes de continuar, si este video está resonando contigo, si alguna frase te hizo respirar más lento, o si te reconociste en algún fragmento de esta historia, entonces este es el momento perfecto para conectar más profundo. Déjanos un comentario. ¿En qué parte de tu vida sentiste que algo dentro de ti quería despertar? Tu experiencia puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir esta serie completa. Cada nuevo capítulo puede ayudarte a ver con más claridad lo que antes parecía confuso. Acompáñanos, porque este camino no tiene que ser solitario. Estamos despertando juntas. Recordar no es volver al pasado, es volver a uno mismo. Después de tanto soltar, algo nuevo empezó a tomar forma, aunque no era del todo nuevo. Era como si, por debajo de todo lo que había desaprendido, algo antiguo y profundo comenzara a emerger. No era una idea, era una presencia. No venía con palabras, no se imponía, simplemente estaba allí, silenciosa, constante, como una raíz que siempre había estado viva bajo la tierra. Este es el punto donde muchas personas esperan encontrar certezas, una identidad clara, una nueva definición. Pero en realidad, lo que se encuentra es espacio. Un vacío fértil donde ya no se reacciona automáticamente, donde ya no se actúa para agradar, donde ya no se necesita ser alguien. Y sin embargo, desde ese no saber, surge una certeza más poderosa que todas las anteriores, la certeza de estar siendo verdadera. Ella comenzó a notar que su manera de estar en el mundo cambiaba. Ya no necesitaba huir del conflicto, ni callar su intuición. No buscaba perfección, solo coherencia. Decía no sin culpa. Decía sí con el corazón abierto. Y eso lo transformaba todo. Las relaciones se hacían más honestas, las rutinas más conscientes. Incluso las emociones más intensas dejaban de ser amenazas y se volvían aliadas en su camino. Este proceso no era mágico ni lineal. Había días de claridad y otros de sombra, momentos de expansión y otros de duda. Pero ya no se trataba de alcanzar algo, sino de recordar algo esencial que siempre había estado allí. Recordar su fuerza, recordar su sensibilidad, recordar que era posible habitar su vida sin máscaras. Y cuanto más se recordaba a sí misma, más notaba que el mundo también respondía distinto, como si la realidad se reconfigurara en torno a su autenticidad. Ya no buscaba salvar al mundo, ni entender todos los misterios del universo. Solo deseaba habitarse por completo, ser hogar para su alma, y en ese acto simple y a la vez tan valiente, empezó a bailar con la vida, no desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Porque el arte de recordar no se trata de volver a lo que fuiste, sino de permitir que lo que eres florezca, sin miedo. Ella creía que despertar era dejar de sufrir, pero pronto comprendió que no se trataba de eliminar el dolor, sino de relacionarse con él de otra manera. Antes, huía de todo lo que la incomodaba. Buscaba la calma, evitaba el conflicto, disfrazaba la tristeza con sonrisas forzadas. Pensaba que la espiritualidad era mantener la paz interior a toda costa, hasta que la vida le mostró que la verdadera paz no es ausencia de caos, sino presencia en medio de él. Empezó a notar que los momentos de alegría y los de dolor no eran opuestos, eran parte de una misma danza, como el día y la noche, como la inhalación y la exhalación. Uno da sentido al otro. Hubo días en que se sintió profundamente conectada con todo, y otros en los que una herida antigua se abría como si el camino no hubiera avanzado nada. Pero en vez de frustrarse, comenzó a observar, y en esa observación descubrió algo poderoso. Cada sombra que aparecía era una oportunidad de integrarse, no de ser rechazada. Entendió que no era necesario ser perfecta para estar despierta, que podía llorar, sentir rabia, tener miedo y aún así estar despierta,
que el despertar no era flotar por encima de la humanidad, sino abrazarla completamente, sin perder la conexión con su esencia. Los antiguos lo llamaban la danza divina, el arte de moverse entre lo sagrado y lo humano sin perder el equilibrio, no para eliminar la dualidad, sino para dejar de resistirla. Y allí, en medio de las emociones crudas, en medio de las imperfecciones del cuerpo, en medio de las contradicciones del alma, ella comenzó a sentirse plena, porque ya no necesitaba elegir entre ser fuerte o vulnerable, entre ser luz o sombra, entre ser divina o humana. Podía serlo todo, al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, y aunque el mundo siguiera girando con sus desafíos, algo en ella había cambiado para siempre. Ya no se trataba de escapar de la tormenta, sino de bailar bajo la lluvia, sabiendo que cada gota era parte del camino hacia el centro. Después de tanto movimiento interior, llegó un momento inesperado. Todo se aquietó, no porque ya no hubiera desafíos, sino porque ella había aprendido a habitar el silencio. Ese silencio no era vacío, ni ausencia. Era un campo fértil donde las voces internas se volvían claras, donde ya no necesitaba hablar para comprender, ni actuar para demostrar. Comenzó a disfrutar de estar sola, pero no como aislamiento, sino como regreso a su centro. Dejó de llenar su agenda con encuentros innecesarios. Dejó de consumir información compulsivamente, y por primera vez notó la profundidad que existe en lo simple. Una taza de té caliente, una mirada al cielo, el roce del viento en la piel. Allí, en lo cotidiano, algo sagrado despertaba. No necesitaba templos, no necesitaba rituales elaborados, porque comprendió que lo divino no vive afuera, vive en la presencia plena con lo que es. Este silencio se volvió su maestro. En él, las emociones encontraban espacio para expresarse sin ser juzgadas. Las preguntas ya no exigían respuestas urgentes, y las decisiones surgían desde un lugar interno, no desde la prisa ni el deber. A veces, solo se sentaba en el suelo, sin música, sin distracciones, sin intención. Y allí, en esa quietud, descubría partes de sí misma que nunca antes había escuchado. No eran ideas nuevas, eran verdades antiguas que siempre habían estado ahí, esperando el momento en que ella hiciera suficiente silencio para poder ser oídas. Poco a poco, ese espacio se volvió hogar, un lugar íntimo donde podía regresar una y otra vez. Y cuanto más lo habitaba, más difícil se volvía perderse en el ruido del mundo, porque ahora llevaba consigo una brújula invisible, el pulso de su silencio interior. No importaba qué caos ocurriera afuera, sabía que podía volver a sí misma, sabía que podía escuchar, y que, al escuchar, recordaría. Y así, como quien descubre un refugio secreto en medio del bosque, ella encontró su templo dentro del pecho, no hecho de piedra ni de palabras, sino de silencio, de verdad y de amor sin forma. No se trataba de irse al monte ni de aislarse del mundo. Ella lo comprendió con una claridad nueva. El despertar verdadero no te aleja de la vida, te devuelve a ella, transformada. Después del silencio, después del desprendimiento, llegó el momento de regresar, pero no como antes. La misma casa, la misma calle, los mismos rostros. Y, sin embargo, todo era distinto, porque ella ya no era la misma. Comenzó a moverse por su día a día con otro ritmo, no por lentitud, sino por presencia. Cada gesto, cada decisión, cada palabra salía ahora de un lugar más alineado. No necesitaba impresionar, no necesitaba justificarse, solo necesitaba ser coherente con lo que sentía por dentro. Y eso, aunque sutil, era revolucionario. En el trabajo, ya no toleraba dinámicas que la vaciaban. En las relaciones, ya no aceptaba juegos que no respetaban su verdad. En lo cotidiano, encontraba espacio para lo sagrado, una pausa para respirar, un gesto de gratitud antes de dormir, una sonrisa ofrecida sin esfuerzo. Era como si cada parte de su vida se reconfigurara desde dentro, no como una obligación, sino como una consecuencia natural. Porque cuando una persona cambia su vibración interna, el mundo externo inevitablemente responde. Las conversaciones tomaban otro tono. Las personas comenzaban a confiar en ella de otra forma. Algunas se alejaban, sin drama. Otras llegaban, como atraídas por una luz que no sabía nombrar. Y ella entendió que eso era parte del proceso. El alma, al alinearse, atrae con mayor precisión lo que realmente resuena. Pero no había arrogancia en su nueva forma de estar. Había humildad.
La humildad de quien ha atravesado su noche oscura, de quien ha caído y se ha levantado sin necesidad de aplausos, de quien sabe que el despertar no es un punto final, sino un inicio constante. El retorno consciente no se trata de predicar, ni de enseñar, se trata de encarnar, de ser, de mostrar, sin querer convencer. Y así, caminando entre lo humano y lo invisible, ella volvió al mundo, no como salvadora, sino como testigo viva, de que es posible renacer sin haber huido. Durante años, ella había creído que despertar tenía un final, una cima, una meta, una llegada gloriosa donde todo quedaría claro para siempre. Pero al mirar hacia adentro con honestidad, comprendió algo mucho más profundo. El despertar no termina, evoluciona. Cada vez que pensaba haber llegado, la vida le abría otra puerta, y detrás de cada nueva puerta, otra capa que soltar, otro rincón del alma que iluminar. No era un castigo, era amor, el tipo de amor que no permite que te detengas, que insiste en mostrarte más de ti misma, incluso cuando ya creías haberlo visto todo. Comprendió que cada etapa traía sus propios desafíos. La calma podía esconder conformismo, la claridad podía convertirse en orgullo, la expansión podía derivar en evasión. Era fácil caer en la trampa de creer que ya había despertado. Pero el verdadero despertar no presume. Observa, escucha y continúa. Ya no buscaba experiencias extraordinarias. Ahora, encontraba milagros en lo ordinario. Una lágrima que caía sin explicación. Una conversación sincera a la luz de la cocina. Un silencio compartido sin necesidad de palabras. Se volvió más suave consigo misma, menos exigente, más compasiva, porque comprendió que no hay prisa en el alma. Cada quien despierta a su ritmo, y cada ritmo es sagrado. También dejó de juzgar el camino ajeno, donde antes veía dormidos. Ahora veía seres en pausa, esperando su momento de florecer. Y aunque aún tenía días oscuros, ya no los temía. Sabía que la sombra no era enemiga, sino guía, una guía que la conducía a lugares internos aún inexplorados. La eternidad del proceso no era un castigo, era una invitación constante a recordar quién era, una y otra vez, con mayor profundidad, con mayor humildad. Y así, mientras el mundo seguía girando, ella dejó de buscar un final glorioso, porque había encontrado algo más valioso. El gozo de estar despierta en medio del misterio. No necesitaba respuestas definitivas, solo presencia, solo entrega, solo amor por el camino que no tiene final, porque cada paso que damos hacia adentro es, en sí mismo, una forma de eternidad. No hubo fuegos artificiales, no hubo revelación explosiva, solo un instante sereno, un suspiro profundo, y una verdad que se instaló sin ruido. Despertar no es un evento, es un compromiso, no con una doctrina, no con una promesa externa, sino con lo más íntimo y real que vive dentro. Ese día, mientras miraba su reflejo en la ventana, vio en sus propios ojos algo que nunca había visto antes. Una firmeza tranquila, una suavidad poderosa, una decisión silenciosa de seguir caminando, sin importar cuán largo fuera el sendero. Ya no se trataba de acumular respuestas, ni de alcanzar estados especiales. Ahora todo giraba en torno a una sola intención: vivir desde la verdad, incluso cuando duela. Entendió que habría días en que olvidaría, que volverían las dudas, los viejos patrones, los miedos antiguos, pero también sabía que ahora tenía un faro, un centro, una luz que no dependía de nada externo para arder. Ese compromiso no pedía perfección, solo pedía presencia, no exigía grandes gestos, solo pedía coherencia en lo pequeño. Una palabra dicha con honestidad, un límite puesto con amor, un silencio abrazado sin culpa. Y así, ella hizo un pacto con su alma: seguir despertando, aunque doliera, aunque no siempre entendiera, aunque el mundo le ofreciera miles de formas de volver a dormir, porque ahora sabía que cada elección cotidiana podía ser sagrada, que cada instante era un portal, y que cada gesto desde el alma dejaba huellas invisibles en el tejido del universo. Al final, no se sintió iluminada ni especial, solo radicalmente viva. Y eso, en un mundo que corre sin mirar adentro, ya era un acto de revolución. Si este viaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que tu historia también estaba aquí contada, entonces te invitamos a compartirlo. Déjanos un comentario. ¿Qué parte de este proceso sentiste más cerca de ti? ¿Hay algo que estás recordando ahora
¿En silencio? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir esta serie y no perder los próximos contenidos. Y si te fue útil, comparte este video con alguien que necesite despertar. A veces, un solo mensaje puede abrir una puerta que lleva años cerrada. Mira los videos que están apareciendo en pantalla. Tal vez, el próximo paso en tu camino ya está esperándote allí.